Saludos, miembros del gremio. Tomen asiento y preparen sus oídos, porque las páginas de la historia se abren una vez más. Hoy nos sumergiremos en las sombras del patrón de los villanos. Que comience el relato. Habían pasado 2 años desde que Aaron rescató a los 5 grandes pecados, lo que marcaba el 4.º año desde que comenzó a intercambiar cartas con Yutia. Ahora quedaban 6 años para el comienzo de la historia original. El conde Palateo había muerto. La causa oficial de la muerte fue un fallo cardíaco. Sin embargo, cualquiera dentro de la casa del conde, o aquellos bien informados, habrían sabido fácilmente la verdadera causa de la muerte. Fue una sobredosis de droga. En una muerte digna de un mundo de fantasía oscura, el conde Palateo había fallecido. Sin embargo, nadie lamentó su muerte. Los sirvientes y los criados aceptaron la noticia de su muerte con calma. Esto no era ninguna sorpresa, dado que el conde Palateo estaba completamente destrozado y había corrido hacia la muerte con un abuso desenfrenado de drogas. Hubiera sido extraño no esperar tal desenlace. Además, había desperdiciado su vida en excesos, consumido por las mujeres y las drogas. Incluso después de su muerte, ningún noble expresó sus condolencias. Esto también se aplicaba a sus 2 hijos restantes. El mayor, Leo, había anticipado este desenlace hacía mucho tiempo y se mantuvo indiferente. En lugar de llorar la muerte de su padre, Leo parecía más preocupado por el conflicto en curso con la organización Luna Azul y lo discutía constantemente con sus vasallos leales. Alon sentía lo mismo. Desde el principio su padre había hecho la vista gorda mientras el mayor y el segundo de sus hijos lo atormentaban abiertamente. Sorprendentemente, Alon nunca había hablado con el conde ni una sola vez desde que se había apoderado de su cuerpo. Su relación era de indiferencia mutua. Así, la muerte del conde pasó en silencio, sin que se derrumbara una sola lágrima, y llegó discretamente a su fin. Una semana después de la muerte del conde, la familia Palateo nombró a un nuevo cabeza de familia, siguiendo su antigua tradición de no elegir a uno nuevo el mismo año en que fallecía el anterior. Sin embargo, nada cambió realmente. Desde que Alon se había apoderado de este cuerpo, el conde Palateo no había hecho nada, dejando que los sirvientes gestionaran a la familia mientras se llenaban los bolsillos. Y en ese momento, Alon, joven señor, debo decir que es realmente asombroso. ¿Por qué? Alcanzar el 2.º nivel en solo 2 años sin entrar en la torre mágica ni tener un maestro, creo que es un talento que tiene sentido. Alon había estado aprendiendo magia para defenderse, aunque solo es a medias. Alon contempló las 3 pequeñas esferas que giraban en su palma antes de disiparlas con un ligero suspiro. Está bien que tenga talento, pero aún así. Hace 2 años, Alon había descubierto su talento para la magia y se había llenado de alegría. En el mundo de Psicodelia, la magia era algo que solo se podía usar si se tenía el talento necesario. Además, el talento de Alon para la magia era bastante excepcional, teniendo en cuenta que normalmente un mago tardaba unos 4 años en alcanzar el 2.º nivel. El hecho de que él lo hubiera conseguido en solo 2 años sin un maestro era notable. Aunque no era exactamente un prodigio enviado por el cielo, seguía siendo un caso raro de alguien que había logrado ser poderoso gracias a su puro talento natural. Incluso el propio Alon sentía que su capacidad para controlar el maná con precisión era muy superior a la de los demás. Lo que acababa de hacer, levitar 3 esferas eléctricas y hacerlas orbitar en la palma de su mano, era un truco inútil. Pero era una habilidad que solo podían realizar aquellos que podían controlar su maná con extrema precisión. Si tan solo mi núcleo de maná fuera más grande, se decía internamente a Alon. Sin embargo, la razón por la que Alon se refería a su talento como medias radicaba acá. Su talento de maná natural era mucho más pequeño que la media. No solo pequeño, sino mucho más pequeño. Aunque era posible expandir el núcleo de maná mediante un entrenamiento continuo, en el caso de Alon era tan anormalmente pequeño que tenía pocas esperanzas de mejorar significativamente. Un núcleo de maná es similar a la esfera física de una persona, algo con lo que se nace. Si llega el momento, tengo un método, pero... Mientras Alon se lamía los labios y seguía pensando, Evan preguntó: «Mi joven señor, ¿qué piensa hacer ahora?». A lo que en ese momento Alon responde: «¿A qué te has referido?». «Bueno, el año que viene, el primer hijo, no... Quiero decir, el joven señor se convertirá en el cabeza de familia, ¿no?». Evan, que por costumbre casi lo llama plebeyo, se corrigió rápidamente. Alon entendió lo que preguntaba y respondió: «Me iré». «¿Planea abandonar la finca, mi señor?». «No del todo, solo un puesto más bajo».
¿Más bajo se refiere a Rodmill? Ante la pregunta de Evan, Alon asintió. Rodmill, geográficamente, era un pueblo situado a unos 4 días de viaje al sur de Palion, el territorio del conde Palatio. Estaba bajo el control del conde, pero prosperaba moderadamente. Comentando, tengo pensado mudarme allí. ¿Por qué?, preguntó Evan, incapaz de comprenderlo. Aunque Evan no entendiera el racionamiento, este era el paso final del plan de Alon. Desde el principio su objetivo había sido rescatar a los 5 grandes pecados de su miseria, cambiar el futuro y vivir cómodamente como noble en un mundo en el que los Reinos Unidos no fueran destruidos. En ese sentido, Rodmill es una excelente elección. En primer lugar, allí se encontraba la mansión que pertenecía al tercer conde Palatio. En segundo lugar, el pueblo se encontraba en un estado de crecimiento moderado, por lo que era poco probable que Leo, que pronto se convertiría en conde, le prestara mucha atención antes de su muerte. Y en tercer lugar, estaba lo suficientemente lejos de la finca del conde, a unos 4 días de viaje, en lo que Alon pudiera permanecer al margen de la historia de justicia y venganza del héroe cuando comenzara la trama original. En resumen, siempre que Alon se mudara a Rodmill, su plan se completaría con éxito. Sin embargo, como le resultaba molesto explicarle todo esto a Evan, se limitó a dar una breve respuesta. Todo tiene su momento. Joven señor, siempre dice eso cuando no quiere dar explicaciones. Alon no se molestó en responder el comentario de Evan. En cambio, ya que estamos con el tema, empecemos a hacer las maletas. En ese tiempo, comenzó a prepararse para ir a Rodmill. Exactamente un mes después, Leo, el hijo mayor de la familia del conde Palatio y una figura importante en el bajo mundo como líder de Avalon, contemplaba algo mientras veía a su hermano menor subir a un carruaje con un caballo a cuestas, abandonando la finca. ¿Qué debería hacer? ¿Si matar a Alon o no? Para ser sincero, Leo no consideraba que Alon fuera una gran amenaza. Había sido así desde que eran niños. Si el defunto Tonio siempre había sido una amenaza, mostrando los colmillos de su intento por suceder al puesto, Alon, por el contrario, siempre había estado ocupado inclinando la cabeza, observando constantemente a los demás y manteniéndose al margen de los problemas. Claro, algo había cambiado en él en los últimos años, pero su actitud no había variado. Incluso ahora, Alon había decidido voluntariamente mudarse a las afueras para evitar enemistarse con Leo. En realidad, Leo había planeado inicialmente deshacerse directamente de Alon, provocándole una sobredosis de droga al mismo tiempo que la muerte de su padre. Pero como Alon había decidido marcharse a Rodmill por su cuenta, no había razón para llevarlo a cabo. Alon se había apartado voluntariamente para dejar paso a Leo y no parecía tener intenciones de convertirse en su enemigo. Ya no había motivo para matar a Alon. Sin embargo, el hijo mayor seguía dándole vueltas al asunto. Irónicamente, no había ninguna razón en particular para su vacilación. No era que temiera que Alon se mudara a las afueras y se hiciera con el puesto de heredero. Tampoco era que le repugnara la sumisión de Alon como miembro de la familia. De hecho, Leo nunca había sentido ningún afecto familiar por Alon, ni por toda la familia del conde, de hecho. Al final, la razón por la que Leo estaba debatiendo si matarlo era simplemente porque Alon le molestaba. Hace un mes, cuando Alon había acudido a él inclinando la cabeza y diciendo que quería a Rodmill, de alguna manera la había molestado. Quizás era porque acababa de enterarse de que una de las sucursales de Avalon no había cumplido sus objetivos, lo que lo había dejado de mal humor. Fuera cual fuera la razón, la vida de Alon ahora pendía de un hilo. Alman. Sí. Sigue discretamente el carruaje. En menos de un minuto el destino de Alon quedó decidido. Desde el punto de vista de Leo, Alon era alguien a quien podía matar por capricho, así que, con eso en mente, dio la orden. Pero la persona que apareció detrás de él de repente preguntó: ¿Quieres que lo mate? Leo sintió una punzada de confusión. Hace 2 años, este joven había demostrado ser útil, y se había convertido en uno de los subordinados de confianza de Leo, tras numerosas pruebas. No era alguien que cuestionara una orden. Cuando Leo daba una orden, él la seguía sin preguntar, sin dudar. ¿Crees que la familia significa algo para...? Entonces, a pesar de fruncir ligeramente el ceño, Leo abrió la boca para corregir lo que asumía era un malentendido. De un momento a otro, Leo fue apuñalado. En lugar de palabras, lo que salía de la boca de Leo fue solo sangre. Escupió sangre carmesí
Su rostro se contorsionó en shock mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Aún incapaz de comprender la situación, Leo miró hacia abajo. Una espada le había sido clavada en el corazón. En sus últimas palabras, Leo solamente pudo decir traidor. Sus ojos comenzaron a llenarse de una rabia ardiente, pero el hombre que lo había apuñalado respondió indirectamente: esto no es traición, nunca fui tu leal subordinado desde el principio, solo estaba esperando a que me dieras la orden. Con esa sola frase, la expresión de Leo, retorcida por la ira y la confusión, comenzó a transformarse en una de horror, cuando un solo rostro apareció en su mente, el rostro de Alon, el tercer hijo de la familia del conde. Pero incluso entonces Leo no podía entender. Después de todo, Alman no. Hidan había estado a su lado durante más de 2 años. Le había permitido a Hidan quedarse a su lado sin sospecha, incluso permitiéndole cuidar su espalda durante más de 1 año. En otras palabras, Hidan podría haberlo matado en cualquier momento si lo hubiera deseado. Entonces, con los ojos llenos de incredulidad y confusión, Leo miró a Hidan, quien finalmente ofreció una explicación. No actuamos sin órdenes. Somos meramente la espada de esa persona, moviéndonos solo cuando esa persona nos lo ordena. Este es nuestro credo, la regla inquebrantable que nos enseñó la luna roja. Pero cuando alguien intenta dañar a la gran luna, nuestras espadas se moverán solas. Y es solo por eso que te han permitido vivir hasta ahora. Con eso, Leo se desplomó al suelo, su cara golpeando la tierra, pero sus ojos aún ardían de rabia mientras luchaban por hablar. Mis hombres no dejarán. En ese momento es interrumpido. No te preocupes. El momento en que diste esa orden, Avalon estaba destinado a ser borrado del continente. Hidan, un miembro de la organización Luna Azul y uno de los subordinados directos de Yutia, continuó: es una lástima. La gran luna te dio una oportunidad. Con esas últimas palabras, Hidan se dio la vuelta y se alejó. Leo nunca entendió su significado y murió poco después, una muerte fría y sin emociones. Tras lo sucedido y 3 días después de llegar a Rodmill, Alon fue llamado de regreso a la finca del conde Palatio. La razón era que Leo, el hijo mayor de la familia del conde Palatio, había muerto. Y con su muerte inexplicable, Alon, que había estado tostando pan tranquilamente en un rincón remoto de la mansión, porque no había sirvientes disponibles, fue llamado apresuradamente de vuelta a la finca. Para entonces, ya había ganado un nuevo apodo que la gente susurraba en voz baja: el poder oculto de la familia del conde. La vida en Rodmill le trajo a Alon una gran satisfacción. Aunque solamente habían pasado 3 días, la vida en Rodmill le ofrecía todo lo que él imaginaba como debería ser una típica vida de noble. Podía despertarse cuando quisiera, dormir cuando quisiera, comer cuando quisiera. Rodmill era un lugar donde Alon podía vivir sin esfuerzo, con el que creía que eran las 3 actividades que traían la mayor felicidad cuando se hacían sin restricciones. Mientras se llevaba a cabo el funeral de Leo Palatio, el hijo mayor de la familia Palatio, Alon soltó un suspiro silencioso mientras miraba al frente. Leo yacía pálido e inerte, al igual que Tonio y el difunto conde de Palatio ante él. Alon no pudo evitar mostrar una expresión algo desconcertada, comentándose a sí mismo: no tengo ni idea de por dónde empezar con este lío. La razón de la confusión de Alon era que la muerte de Leo no se alineaba como él había imaginado. Todo parecía estar torcido. La muerte de Leo se suponía que iba a ocurrir dentro de 6 años. Desvió la mirada hacia el cuerpo de Leo, examinándolo detenidamente. Las heridas estaban ocultas por la vestimenta ceremonial, pero ¿una flor de luna? Según la tradición del reino, las cicatrices significativas o las heridas mortales se marcaban con una flor azul, conocida como flor de luna, que era nativa del reino. Una de estas flores de luna fue colocada sobre el pecho de Leo, asesinado por una espada que le atravesó el corazón. Mientras contemplaba la causa de muerte de Leo, Alon no podía evitar preguntarse quién había cometido tal acto. Hay muchos sospechosos, ya que estoy pensando, se dice a sí mismo. Sabía que Leo había estado causando problemas en el bajo mundo, haciendo todo este tipo de cosas imprudentes. No era sorprendente que alguien así lo hubiera pasado. Después de todo,
Leo probablemente había matado a más de 1000 personas, directa o indirectamente. A pesar de esto, Alon seguía cuestionando la situación porque conocía el futuro de Leo. ¿Quién podría haber sido? ¿Quién podría haber matado a Leo? Con estos pensamientos, Alon miró a su alrededor. Bastante gente se había reunido para el funeral de Leo. Los sirvientes, vasallos y caballeros de la casa Palatio estaban presentes. Había oído que algunos nobles habían visitado para presentar sus respetos, pero para cuando Alon regresó ya se habían ido. En otras palabras, las únicas personas que asistieron al funeral fueron las que trabajaban para la familia Palatio y todos estaban haciendo su mejor esfuerzo para evitar la mirada de Alon. Un sirviente que solía hacer bromas casuales sobre cómo Alon habría muerto en las calles si hubiera nacido como un plebeyo, ahora estaba sudando profusamente y bajando la cabeza. Un caballero que anteriormente se peleaba con Alon cada vez que salía de la mansión, ahora desviaba deliberadamente la mirada para evitar mirarlo. Es comprensible que estén preocupados por sus trabajos ahora que el tercer hijo al que se burlaron de repente se ha convertido en el heredero de la familia. Aún así, Alon notó algo más sutil en sus reacciones que llamó su atención. Cada vez que la mirada de Alon se posaba en un sirviente, este temblaba ligeramente con las manos temblando. Antes, cuando los ojos de Alon se encontraron con los de un caballero y él le dio un ligero acogimiento de hombros, como solía hacer, el caballero se puso torpe y dejó caer su espada ceremonial, causando una escena incómoda en medio del funeral. Estos comportamientos dejaron claro cómo los sirvientes percibían actualmente a Alon. No solo sospechan, están casi seguros de que fui yo. 2 horas pasaron y... ¡Joven señor! Dime, es peor de lo que imaginaba. ¿Qué tan grave es? En este punto, te has convertido en el poder oculto de la familia Palatio. Alguien capaz de aniquilar a Avalon en un solo día. Alon se dio cuenta de que, sin saberlo, se había convertido en el supuesto cerebro que ostentaba un inmenso poder dentro de la familia Palatio. Mientras se comentaba a sí mismo, solo estaba tostando un poco de pan. El lamento silencioso de Alon mientras recordaba su tiempo en Rodmin, donde había estado haciendo una simple tostada mientras tales rumores sobre él se propagaban por la casa Palatio. En el tiempo en el que le tomó hacer esa tostada, se ha convertido en la mente maestra oculta que controla Maestro de Espadas. No estoy de humor para broma. No bromeo, joven señor, ese realmente es el rumor que está circulando. ¿Cómo se ha propagado tal rumor? Alon frunció el ceño, completamente desconcertado por la situación. En respuesta, Evan comenzó a explicar la información que había recopilado del gremio. Un poco más tarde, en resumen, un día después de la muerte de Leo, Avalon, la organización que él controlaba, desapareció del bajo mundo sin dejar rastro. Básicamente, sí. ¿Y la gente piensa que yo soy el responsable? Exactamente. ¿Por qué? Porque eres el único que se beneficia de esta situación, joven señor. Alon respondiendo, cuando lo pones así, tiene bastante sentido. De hecho, era una situación en la que Alon no podía evitar las sospechas. Leo había sido asesinado poco después de que Alon dejara la mansión hacia Rodmin, y Avalon, la organización que Leo dirigía, fue aniquilada poco después. En tal escenario, era obvio que Alon sería el que más ganaría. Tenía una coartada perfecta, estando en Rodmill, mientras aseguraba su posición como heredero de la familia Palatio. Además, con la destrucción de Avalon, los lazos con el bajo mundo que se habían aferrado a la familia Palatio, como un alquitrán pegajoso, fueron completamente cortados. En otras palabras, cualquier influencia que el bajo mundo pudiera haber tenido para molestar a Alon, ahora estaba completamente eliminada. Pero, ¿estás seguro que no lo hizo, joven señor? Estaba justo ahí conmigo, untando la mantequilla en la tostada. Eso es cierto, pero todo encaja tan perfectamente que simplemente tenía que preguntar. ¿Has estado dudando de mí? No diría que dudo, pero a veces da órdenes sin explicar el motivo detrás de ella. Alon se quedó en silencio ante las palabras de Evan. Era cierto. En lugar de responder, Alon comenzó a pensar, ¿hay algún grupo en la región del este que pudiera haber derribado una figura importante del bajo mundo como Avalon? ¿El desfile nocturno de los 100 fantasmas? No. No aparecerán hasta dentro de 6 años. ¿Entonces la organización Root? No. Están establecidos en el este, así que no habrían venido hasta acá.
Alon sacudió la cabeza. Por mucho que lo pensara, no podía imaginar ninguna organización capaz de borrar a Avalon en un instante. Justo cuando estaba a punto de abandonar sus pensamientos, una revelación lo golpeó. Recordó algo que Evan había mencionado antes y preguntó: Evan, ¿sí, mi joven señor? ¿No mencionaste antes que un grupo que caza a otras organizaciones? Oh, ¿se refiere a la Luna Azul? Sí, ellos. ¿Podrían ser ellos? Evan sacudió la cabeza ante la pregunta de Alon. No, el gremio de inteligencia también descartó a la Luna Azul. En ese momento Alon preguntando: ¿cómo puedes estar tan seguro? La Luna Azul siempre deja una marca después de que su trabajo está hecho. Además, ha estado la Luna Azul. Puede haber piezas de cuerpo dejadas atrás, pero nunca cuerpo enteros. ¿Pero esta vez no es así? Dijeron que era un infierno. La mayoría de la organización fue cortada con cuchillas. Por eso piensan que tenga un maestro de espada trabajando para mí. Exactamente. Alon asintió ante la explicación de Evan, diciéndose a sí mismo: es cierto que una organización que no pudiera sobrevivir 6 años en el futuro no podría eliminar a Eo y a Avalon. Pero entonces, ¿quién podría ser? Fue una noche llena de interminables reflexiones. En algún lugar, ¿queda algún rastro? En el sótano del orfanato del este, tan pronto como se reunieron los 4 de siempre, se hizo la pregunta y todos respondieron uno por uno: no he dejado nada atrás. Contestando otra persona: yo tampoco. Igual acá. Tal como me has indicado, me aseguré de no dejar rastros. Rine, cuyos ojos verdes brillaban débilmente, continuó hablando. Parece que el gremio de inteligencia no nos ha vinculado con lo que ocurrió en Avalon. ¿Y qué pasó? Lo han identificado como la obra de un maestro de la espada que creó un paisaje infernal. Ante las palabras de Deus, Yutia permaneció en silencio por un momento, como si estuviera sumida en sus pensamientos antes de hablar. Aún así, solo para estar seguros, mantengan un ojo en las actividades del gremio de inteligencia. Como he dicho innumerables veces antes, todos lo entienden, ¿verdad? Esto nunca debe llegar a él. Nunca. Aunque los ojos rojos de Yutia brillaban con intensidad, todos asintieron en señal de acuerdo sin dudar. ¿Pero realmente necesitamos ocultarlo tanto? Deus preguntó, su habitual sonrisa relajada reemplazada por una expresión ligeramente inquieta mientras observaba el comportamiento inusualmente tenso de Yutia. Después de una breve pausa, Yutia respondió con firmeza: por supuesto que necesitamos ocultarlo. Llevando una pregunta: ¿por qué? Y respuesta a las continuas preguntas de Deus, los ojos rojos de Yutia destellaron mientras respondía: ya te lo he dicho, ¿no? Somos su espalda. No debemos juzgar ni pensar por nosotros mismos, simplemente debemos ser la espada que él empuña. Respondiendo en ese momento: pero una espada pensando por sí misma, eso no está bien, ¿verdad? Pero el hijo mayor de la familia del conde lo atacó primero, así que no importa. Lo que está mal, está mal. No había orden, ¿entiendes? Solo nos movemos a su orden. Si él no dice nada, no actuamos, nunca. Deus se pasó la lengua seca por el paladar mientras miraba los ojos de Yutia. Para alguien que supuestamente vivía en un orfanato, ella emanaba un aura de dignidad e integridad. Pero también había un poder abrumador e innegable en su presencia. Pero cada vez que hablaba de él, algo cambiaba dentro de ella. Su mirada digna se convirtió en una de fanatismo inquietante, y su aura noble se transformó en algo salvaje y monstruoso. Por lo tanto, Deus no podía entender. Así que asegúrate de borrar cada rastro, no lo decepciones. ¿Cómo alguien como ella, con el poder y la capacidad de abrumar a todos los presentes solo con su presencia, podría sentir tanta ansiedad y aprensión por algo tan menor como ser descubierta? Contestando, entiendo. A pesar de sus dudas persistentes, Deus no tenía intención de expresarlas, así que simplemente asintió en señal de reconocimiento. A medida que la conversación llegaba a su fin, han llegado. Un hombre entró cuando se abrió la puerta del sótano. Incluso en el oscuro sótano sin luz, su cabello brillaba como un radiante tono plateado, como si hubiera capturado la luna de la propia luna.
tal como dijo el jefe. En el futuro predeterminado, él iba a convertirse en uno de los 5 grandes pecados, el pecado de la obsesión. Las fuerzas restantes de Avalon, 286 hombres. La dama, con sus ojos afilados como la luna brillando, informó: los corté a todos por la mitad y los maté. Solo habían pasado 5 días para que la gran organización Avalon, que una vez dominó la región este del reino de Asteria, desapareciera, dejando solo un letrero desgastado detrás. Pero no creo que el trabajo esté completamente terminado. ¿Qué quieres decir con eso? Encontré más nobles conectados a Avalon. Mientras hablaba, Ladan sacó de su pecho un papel meticulosamente doblado y lo colocó sobre la mesa frente a él. El duque de la familia Altía está involucrado. Parece que están profundamente involucrados, con libros de contabilidad que documentan sus tratos. Hay alrededor de 4 individuos, todos los cuales parecen ser los hijos del duque. Dado lo profundamente involucrado que están, podría empezar a hacer preguntas sobre este incidente. ¿Qué deberíamos hacer? Después de un momento de silencio, Yutia, que había estado reflexionando sobre sus palabras, habló. Ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Sus ojos rojos brillaban omniosamente mientras murmuraba. Ya veo. Entonces me encargaré de ello discretamente posible. La dama asintió en silencio en señal de acuerdo. Desde el funeral del Leo Palatio, Alon se había mantenido ocupado. Además de investigar la muerte de Leo, que se había desarrollado de manera diferente a la trama del juego, había otros asuntos que exigían su atención, aunque no los hubiera querido. Como resultado, sus días pasaban en un torbellino de actividades. Aproximadamente un mes después del funeral, se encontró en Estroban, un territorio en la parte sur del reino de Asteria, en lugar de en la finca Palatio. La razón era asistir a un baile que se celebraba 2 veces al año como evento social. Oficialmente, la presencia de Alon era para fortalecer los lazos sociales, pero en realidad tenía algunos asuntos que atender en el territorio. Sin embargo, tenía la intención de cumplir con el propósito oficial hasta cierto punto. Con su posición como futuro conde prácticamente asegurada que en el próximo año, forjar conexiones con otros nobles era crucial tanto para su estatus social como para su propia convivencia. O eso pensaba él. Alon miró alrededor del salón de baile. Un candelabro con forma de media luna iluminaba la habitación maravillosamente, mientras los hijos e hijas de los nobles, vestidos con sus mejores galas, exhibían la distintiva elegancia de la alta sociedad. El problema era, ninguno de esos nobles podían siquiera hacer contacto visual con Alan. Alon observó cómo un joven noble se inclinó de inmediato cuando sus miradas se encontraron, y suspiró, dándose cuenta de que su objetivo de fortalecer los lazos sociales iba a ser mucho más difícil de lograr de lo que había anticipado. Alon había esperado que surgieran problemas como estos. En el juego, la familia Palatio aparecía meramente como un trampolín para el crecimiento del protagonista. Pero en el reino de Asteria, el peso que llevaba el nombre era bastante significativo. Por supuesto, este estatus no significaba necesariamente que fueran considerados de alto honor. Aunque, de manera aproximadamente 3 generaciones, fueron considerados una familia de gran reputación dentro del reino. La actual familia del conde Palatio era conocida como el alborotador más notorio entre la nobleza de la región del este. Para explicarlo un poco más, eran conocidos como una familia noble que se volvía increíblemente molesta si se les provocaba. Sin embargo, si había algo que Alon pasaba por alto a pesar de ser consciente de este problema. Este vino tiene un sabor bastante único. ¿Qué? Me gusta mucho el vino y este tiene un aroma muy distintivo. Me encantaría llevarme unas botellas a casa. Hablaré con mi padre y le traeré algunas... ¿Disculpa? Era que la tendencia de la familia Palatio a meterse en problemas superaba con creces su imaginación. Alon observó a la joven, que se encogió como un ratón asustado y rápidamente bajó la cabeza antes de escabullirse, y llevaba una expresión vacía. ¡Mira eso! Está amenazando a Lady Malantino para tomar a la fuerza su vino especial. ¿Es así? ¡Solo escúchalo!
Es exactamente como cuando el hijo mayor de la Palatio hizo amenazas antes. Y ese vino es una especialidad de edición limitada. Mientras Alon reflexionaba sobre cuál podría ser el problema, escuchó una pequeña voz y pensó para sí mismo con una expresión amarga. Leo, ese maldito alborotador. Sintiendo desánimo, Alon miró el lugar donde las jóvenes habían estado chismeando hasta hace un momento. Al notar su mirada, rápidamente bajaron la cabeza y desaparecieron por algún lugar. Alon no podía comprender la situación en absoluto. ¿No era solo una de esas familias de mala fama del este? Por supuesto, podía suponer que había rumores negativos sobre la familia y entendía por qué algunos nobles podrían evitarlos, pero no esperaba que fueran a tal extremo. Más precisamente, no sabía que la familia Palatio tenía tan mala reputación entre la nobleza. No había anticipado ser tratado de esta manera solo por un malentendido sobre él derribando a los problemáticos de la familia. Entonces, ¿esto significa que socializar está fuera de cuestión? Justo cuando Alon soltó un pequeño suspiro. ¡Hola! Se giró ante esa voz, solo para ver a una chica con un vestido negro sonriéndole de manera seductora. Incluso entre las jóvenes presentes en este baile, ella destacaba por su belleza deslumbrante. Alon le devolvió la sonrisa. «Hola, mi Lady Zenonia». «Oh, Dios mío, ¿me conoces?». Alon comentando, «Por supuesto». Desde la perspectiva de Alon, era imposible no conocerla. Esto era natural, ya que la chica que estaba frente a él era la hija mayor de la familia Zenonia, quienes, al igual que la familia Palatio, eran conocidos por su mala fama en la región de Oeste. En 6 años, no solo sería la hija mayor de la familia Zenonia, sino que se convertiría en la propia condesa Zenonia. Además, ella era uno de los 3 principales villanos a los que el protagonista se enfrentaría en el futuro en el reino de Asteria. Era bastante famosa después de todo. En ese Lady Zenonia comentando, ¿famosa dices? En efecto. En resumen, ella era alguien con quien preferirían no involucrarse. Al ver la emoción momentánea y sutil vacilación en los ojos de Lady Zenonia, Alon continuó, ¿es porque eres tan hermosa? La sociedad noble era inherentemente bastante compleja. Incluso dentro de Asteria había más de un puñado de facciones. Estas facciones estaban divididas en realistas y nobleza, ambas fervientemente comprendidas en luchas políticas. Y no era solo retórica política vacía. Dado que estaban en juegos intereses reales, la política era un elemento crucial para los nobles. Por supuesto, Alon no había venido al baile para socializar por el bien de la política. Aunque era una idea a medias, el objetivo de Alon seguía siendo vivir una vida pacífica, y sabía muy bien que la palabra paz y política nunca podrían coexistir. No obstante, la razón por la que él había intentado socializar hasta cierto punto era que incluso las conexiones más pequeñas podían ser útiles en la vida aristócrata. Excepto por esa persona. Alon miró a Lady Zenonia. La familia Zenonia, al igual que el Palatio, era considerablemente una notoria alborotadora en la región del oeste. A diferencia de la familia del conde Palatio, que se mantenía al margen de la política para actuar sin consecuencias, la familia Zenonia aprovechaba las situaciones políticas a su favor. En otras palabras, era un poco más astuto que la familia Palatio, quizás más como una organización criminal corporativa. Gracias por el cumplido, comentó Lady Zenonia, diciendo en respuesta a eso, solo ando diciendo la verdad. Como resultado, uno podría pensar que socializar con Lady Zenonia no sería una mala idea si Alon no estuviera planeando involucrarse en la política. Sin embargo, eso sería un error. Las personas tienden a congregarse con otros como ellos. Los políticos atraen a otros políticos y los matones se agrupan con otros matones. Entonces, si Alon forjara una conexión con Lady Zenonia en una situación así, si estuviera dispuesto a incursionar en actividades ilegales como esos problemáticos muertos de Palatio, podría ser una conexión valiosa, pero si no, sería un error irreversible. En el peor de los casos, podría incluso terminar convirtiéndose en uno de los peones de Lady Zenonia. Contrario a los rumores externos de que él pertenecía a un grupo con un maestro de la espada, Alon en realidad era solo un noble ordinario sin nada a su nombre. Me gustaría hablar más. ¿Qué piensas? Me encantaría, pero desafortunadamente creo que debo irme por hoy. Oh, ¿es así?
Los ojos de la señorita Zenonia se enterraron brevemente, exudando una vibra depredadora. Una mirada imposible de descifrar. Sin embargo, solo por un momento, los ojos de la joven se abrieron ligeramente, como si estuviera sorprendida por algo. Luego asintió como si entendiera. Apareció una sonrisa en su rostro. Tal como lo decían los rumores. ¿Disculpa? No es nada. Espero verte de nuevo. Con esas palabras, ella lo pasó de largo. Con mucha confusión, Alon se dio la vuelta y miró a Lady Zenonia con una expresión de mucho desconcierto. Un vino especial de Malantino. Té de mandarina de Peña. Trabajo en metal elaborado de Vilandia. Un caballero premium de Paldea. Estos eran los botines que Alon había reunido. En lugar de ser amigos, después de que decidió hacer algunos conocidos ya que estaban allí, socializar es una causa perdida. Mirando la lista de botines que había obtenido en lugar de conocidos, Alon soltó una risa impotente. Lo sabía. No debería haber estudiado algo como los pasatiempos de los nobles. Recordando los estudios sobre vino que había realizado, con la esperanza de que le ayudaran a socializar, Alon se relamió los labios, luego se dio la vuelta para hacer lo que originalmente había planeado. ¡Un momento! ¿Qué? Otra voz llamó a Alon. ¡Hola! Al girar la cabeza, Alon vio a una mujer con un espléndido vestido rojo, adornado con varios accesorios. Parecía que había prestado mucha atención a su apariencia, hasta en el más mínimo detalle. Sin embargo, a pesar de su meticulosa apariencia, su rostro no mostraba ninguna expresión particular. Alon en ese momento respondió: Sí, hola. Frente a ella, Alon le saludó mientras notaba lo fuera del lugar que parecía con su atuendo. Ella le preguntó rápidamente: Si tienes un momento, ¿podríamos hablar? Alon la miró con una expresión ligeramente sorprendida. Solo había pasado una persona que había iniciado una conversación con él en este baile. Mientras se preguntaba a sí mismo: ¿es del mismo lado que Zenonia? Por un breve momento recordó una lista de villanos del reino Asteri y luego asintió. Claro, cualquiera que fuesen sus intenciones, ella no estaba en la lista de villanos que Alon tenía en mente, y lo más importante, ella se había acercado a él para tener una conversación. Los dos salieron a la terraza para tener una charla ligera. Poco después: ¿Puedo preguntarle su nombre, mi señorita? Perdonar mi tardía presentación. Soy Roria, la tercera hija del duque de Altía. Ah, la familia Altía. Alon dejó escapar involuntariamente un suspiro en su interior. La familia Altía era la infame familia del norte de Asteria, y al igual que la dama Zenonia, era una familia asociada con uno de los tres grandes villanos, el duque de Altía. De todos modos, es poco probable que alguien se acerque a mí y sea normal. Debería haberle preguntado su nombre primero. Alon pensó, dándose cuenta de lo rápido que había comprendido su situación con solo asistir a un solo baile. ¿Pero por qué no la recuerdo? Alon miró el rostro de Roria. Su elaborado adorno solo realzaba su belleza ya sobresaliente. Con una cara así, no hay manera de que no la conociera. En Psicodelia, cada miembro de la familia Altía era un villano. En otras palabras, si ella fuera un miembro de la familia Altía, Alon, que había jugado el juego múltiples veces, al menos debería recordar su rostro, incluso si no hubiera memorizado su rostro. Por eso, después de reflexionar, ante Alon preguntó directamente: ¿Puedo ser directa? ¿Qué es? Por favor, préstame tu fuerza. ¿Fuerza? Estoy a punto de ser asesinada. Al escuchar esas palabras, Alon comprendió una verdad. En el juego, el número total de miembros de la familia Altía que había visto era 4. El duque de Altía, sus 2 hermanas mayores y un hermano mayor. Entonces, para que Roria sea la tercera hija, en otras palabras, significaba que Roria ya estaba muerta 6 años en el futuro. Mis hermanas, no, ellos intentarán matarme pronto. Resumiendo la historia de Roria, que comenzó tan pronto como se dio cuenta de la verdad, fue la siguiente. Ella era la única hija concubina del duque, a quien él amaba más que a su esposa legítima. Había sobrevivido hasta ahora gracias a su favor. Sin embargo, el duque de Altía estaba gravemente enfermo y podría fallecer en cualquier momento. En otras palabras, en el momento en el que el duque muriera, también lo haría Roria. Entonces, ¿por qué me pides ayuda? Con tu poder debería ser posible. Por primera vez su rostro mostraba signos de ansiedad. Me niego.
Pero incluso al ver esa expresión, Alon no tuvo más remedio que rechazar su solicitud. Por supuesto, no te estoy pidiendo que hagas esto gratis. Si me ayudas te ofreceré la mitad de la familia al tía. Me temo que debo declinar. La expresión de Rory era urgente mientras hablaba. Sin embargo, la respuesta de Alon permaneció sin cambios. No es que no hubiera simpatía por Rory. Si hubiera tenido la fuerza, su solicitud habría valido la pena considerar, incluso si no estuviera de acuerdo de inmediato. Desafortunadamente, Alon no tenía este tipo de poder. La mayoría de los rumores que rodeaban a Alon eran falsos. No tenía un asesino que matara a Leo de la familia Palatio, ni tenía la fuerza de un maestro de la espada que había derribado a Alon. Por lo tanto, me debo ir ahora. Cuando Alon se dio la vuelta, vio la desesperación parpadeando en los ojos silenciosos de Rory. Sin embargo, Alon no ganó ningún poder al ver eso. Estaba demasiado ocupado tratando de cuidarse a sí mismo. Así, cuando estaba a punto de volver hacia el salón de baile, chasqueó la lengua y miró hacia atrás a Rory. Cosas buenas sucederán. Una bendición dicha para aliviar su propio estado de ánimo sombrío. Rory no dio respuesta. Alon tampoco esperaba una. Mientras se daba la vuelta, espero que podamos encontrarnos de nuevo. Era meramente el tenue eco de sus sensibilidades modernas lo que le hacía sentir un ligero dolor en el corazón. Así que murmuró mientras miraba discretamente la lámpara en forma de media luna para ofrecer algo de consuelo. Y luego, lo mejor sería informar de esta parte a la luna roja. En el techo del salón de baile, donde colgaba la lámpara de araña, un observador, destinado a monitorear a Alon y cortar cualquier información sobre el incidente de Alon si era necesario, se giró hacia su lado y habló. No es necesario, no es uno de los objetivos. Aunque no hagamos nada, Radahn se cargará de ello. Ya veo. Entonces ella es la única entre los hijos nobles de Altía que no es un objetivo para Radahn. Sí, en cualquier caso deberíamos centrarnos en otros asuntos. Cuando el observador de ojos verdes desvió su mirada hacia otro lugar, Deus también giró sus ojos en otra dirección. Allí vio una figura vestida de negro siguiendo silenciosamente a Alon. ¿Es una cola? Deus comenzó a reunir su maná en silencio para enfrentarse a la figura, pero luego dudó. Recordó la orden de Yutia de no actuar imprudentemente sin permiso. Por lo tanto, solo veamos por ahora. Deus y Rine decidieron observar en silencio la figura vestida de negro que seguía a Alon. La razón aparente de Alon para venir al territorio de Stroban era establecer conexiones. Sin embargo, la verdadera razón por la que soportó un viaje de más de una semana para llegar aquí fue un laberinto ubicado al sur de Stroban. ¿Es este el lugar donde dijo que tenías algunos asuntos? Sí, nos tomó 2 semanas encontrar este lugar, pero ¿no hay nada acá? Mientras Evan examinaba lentamente el bosque vacío, habló. Alon también miró a su alrededor. De hecho, lo único que había alrededor era un camino sin pavimentar y un bosque que parecía haber sido descuidado durante mucho tiempo. No había nada destacable. Por eso tuve que pasar por tantos problemas durante 2 semanas. El rostro de Alon permaneció impasible, pero dejó escapar un suspiro de alivio por dentro. Después del baile, Alon había pasado casi 20 días en Stroban, dedicando su tiempo a encontrar este laberinto. Lo tomé demasiado a la ligera, solo porque era fácil de encontrar en el juego. Pensando eso, Alon desvió la mirada hacia un pequeño desfiladero visible más allá del bosque. Comenzó a caminar hacia la única pista que le había permitido encontrar el laberinto. ¿Estás seguro de esta vez? Habiendo ya desperdiciado 2 viajes, Evan murmuró mientras seguía a Alon. Siguiendo los pasos de Evan detrás de él, Alon rápidamente organizó sus pensamientos. El nombre del laberinto es el laberinto susurrante. Es un laberinto accesible alrededor de la mitad del juego, y la recompensa por completarlo es el objeto llamado Constraint. Una vez que consiga eso, mi asunto en el laberinto estará terminado. Recordando las características del laberinto que había visitado cientos de veces en Psicodelia, Alon caminó sin dudar. Pronto llegó a un pequeño barranco más allá del bosque. Este lugar se ve extraño sin importar cómo lo mires. Evan habló tan pronto como llegaron al barranco. Justo como murmuró, el barranco era pequeño, pero tenía una sensación inconfundible de malestar. A pesar de que el sol brillaba alto en el cielo, el interior del barranco estaba excesivamente oscuro, como si repeliera la luz del sol. Esto provocó un sentido de alarma y precaución en Evan.
¡Vamos, joven señor! Pero en cambio, este fenómeno llenó a Alon de alegría. El efecto del barranco era idéntico al efecto del campo del laberinto susurrante que estaba buscando. Esto significa que el laberinto susurrante estaba efectivamente aquí, así que entró en la oscuridad desfiladero sin dudarlo. Evan miró a Alon con una expresión de sorpresa, pero no tuvo más remedio que seguirlo adentro. Entrar en el barranco sentía como si la presencia del sol hace un momento fuera una mentira. El interior estaba envuelto en oscuridad. En la oscuridad se podían ver varias piedras, talladas con lo que parecían ser patrones artificiales en lugar de formaciones naturales. Esparcidas por el lugar, al pasar junto a ellos, Alon pronto vio una entrada sumergida en una oscuridad total. Alon se quedó mirando fijamente la puerta, que sin dudar estaba construida artificialmente, cubierta de varios patrones. ¿Cómo supo que existía este lugar? Porque he estado aquí a menudo. ¿Qué? Dándose cuenta de que había cometido un desliz, Alon se corrigió rápidamente. Era una pequeña broma. ¿Una broma? Con esa cara no sonaba en absoluto como una broma. Entonces, ¿cómo se ha enterado de esto? Tengo mis métodos. Para alguien con métodos, le tomó bastante tiempo encontrar este lugar. Yo tampoco esperaba que tardara tanto. Mientras Alon recordaba brevemente haber jugado a Psicodelia, Evan hizo otra pregunta. Entonces, ¿quién hizo este lugar desagradable? Fue hecho por un tipo llamado Palaon. El laberinto susurrante. Alon recordó que en algunas comunidades en línea también se le conocía como el laberinto de cohetes de agua de Palaon. ¿Palaon, dice? Entremos. Sin responder más preguntas de Evan, Alon caminó hacia la entrada del laberinto, y Evan, luciendo nervioso y cauteloso, lo siguió. Pronto no quedó nada más en la entrada del laberinto. Una gárgola infernal, que solo sería posible derrotar en mitad de la progresión de la historia de Psicodelia, estaba siendo lentamente aplastado hasta la muerte como si estuviera atrapado en una enorme prensa de piedra que había caído del techo. Evan miraba con una cara pálida. Oh, ver morir a un monstruo tan poderoso, al que nunca había podido derrotar solo, de una manera tan fútil y espantosa, fue suficientemente para darse cuenta. Sin embargo, lo que hizo que el corazón de Evan latiera aún más rápido fue la comprensión de que la enorme piedra que actualmente aplastaba la gárgola infernal también colgaba sobre sus cabezas. ¿Cómo puede el joven señor estar tan tranquilo en esta situación? Evan miró a Alon. A pesar de que no resolver ni un solo acertijo en este laberinto llevaría a una muerte brutal como el de la gárgola, el rostro de Alon permanecía impasible. Parecía estar esperando a que se abriera la puerta. Completamente indiferente a él la situación, ver a Alon así solo intensificó la curiosidad de Evan por él. Por lo general, no importa cuán inescrutable pueda ser un mago, 4 años juntos revelarían al menos un poco de su verdadera naturaleza. Además, Evan había ayudado a Alon con muchas cosas durante los últimos años. A veces salvaba a huérfanos, a veces derribaba organizaciones malvadas, otras veces ayudaba a una esclava o pagaba la deuda de un anciano. Si no, entregaba mensajes sin aparente significativo a conocidos. Se ocupaba de todo tipo de tareas. Sin embargo, a pesar de manejar todas estas tareas, Evan aún no conocía a Alon. Esto se debía a que ninguna de las tareas que Alon había asignado proporcionaba pistas sobre sus verdaderas intenciones. Lo más parecido a un hilo conductor era que Alon parecía tener interés sostenido en alguno de los niños que había salvado, enviándolos al orfanato. Aparte de eso, había mucho que Evan no sabía sobre Alon. Por ejemplo, cómo Alon sabía de un lugar así a pesar de nunca haber salido de la finca Palatio. O cómo entendía el funcionamiento de este inquietante laberinto y podía responder a sus preguntas con confianza. No obstante, a pesar de las sospechas que albergaba, Evan había desarrollado una peculiar confianza en Alon, lo cual fue suficiente para que lo siguiera a este lugar sospechoso, en parte debido al hecho de que todas las tareas que Alon había emprendido finalmente conducían a buenos resultados. ¿Qué estás preparando exactamente? Pero incluso con esta confianza, su curiosidad no desaparecía. Evan miró a Alon con ojos mezclados de admiración e intriga, mientras Alon inspeccionaba su entorno con una expresión indiferente. Creo que me voy a enfermar. En verdad, Alon estaba apartando la mirada con fuerza para evitar ver cómo la gárgola era aplastada horriblemente.
Sabía que era horrible, pero no tanto. Alon confirmó la apertura de la puerta tan pronto como concluyó la ejecución de la gárgola y soltó un suspiro. Aunque no era capaz de combatir adecuadamente, la razón por la que entró en confianza en el laberinto susurrante accesible solo alrededor de la mitad del juego fue porque conocía este laberinto. Diciéndose a sí mismo, gracias a eso lo superé fácilmente. Este laberinto constaba de 8 habitaciones, cada una de las cuales requería que resolviera un acertijo antes de pasar a la siguiente. Conocer todos los acertijos de este laberinto significaba que no necesitaría luchar contra ningún enemigo, y Alon recordaba cada acertijo con precisión. No, desde la perspectiva de un jugador de psicodelia, los acertijos en este laberinto fueron inolvidables. Este era uno de los pocos laberintos donde uno podía volver a entrar repetidamente sin recoger las recompensas, por lo que lo hacía ideal para subir de nivel. Naturalmente, Alon, quien había sido usado a este lugar para subir de nivel a mitad del juego en innumerables partidas, había memorizado todos los acertijos y llegó al final del laberinto con facilidad. Arrastrando a Evan, que estaba completamente exhausto a pesar de no haber tenido ningún lugar de combate, Alon entró en una pequeña habitación al final del laberinto, donde recogió un anillo que yacía sobre una vieja mesa en el centro. Era un anillo de aspecto sencillo, tan poco notable que algunos podrían expresar abiertamente su decepción, sin percibir ningún poder de él. Sin embargo, Alon sonrió. Estaba seguro de que el objeto que sostenía era la restricción que había estado buscando. Tampoco le importaba la falta de un aspecto llamativo en el anillo. Joven señor, ese anillo que estaba sosteniendo acaba de... En primer lugar, este objeto no funcionaba como un artefacto. Era más como un elixir que absorbía en el cuerpo del usuario en el momento en que se usaba. Ahora que tenemos lo necesario, vámonos. Cuando el anillo desapareció de la mano de Alon, Evan, que había estado sorprendido, vio a Alon darse la vuelta como si hubiera terminado todo lo que necesitaba hacer. Evan, aún con cara de asombro, siguió rápidamente a Alon fuera de la habitación, y tan pronto como llegaron a la salida, el laberinto se apagó por completo, como si todo hubiera concluido. Alon y Evan, que habían escapado sanos y salvos, se encontraron frente a algo inesperado. ¿Usted también preveía esto? Tan pronto como salieron del laberinto, se encontraron con golems con formas humanas sosteniendo armas en formación. No habían estado allí hace solo unos momentos. Estos golems son los montones de piedras que vimos antes. Al darse cuenta de que estos golems eran los innumerables montones de piedras que habían pasado anteriormente, Evan, tenso, desenfundó su espada. Me encargaré de esto. ¿Eh? Evan respondió con una expresión de desconcierto a las palabras de Alon. Antes de que pudiera hacer una pregunta, la restricción está ahora en vigor. El pronunciamiento salió de los labios de Alon. Sentada en el carruaje de regreso a la finca del duque de Altía, Roria soltó un profundo respiro. Su rostro lleno de una profunda desesperación mientras miraba la finca de lejos. Se dio una sonrisa autocrítica. Como esperaba, fui una tonta. Roria pensó en el hombre que había conocido en el baile, Alon, el tercer hijo de la familia Palatio. Pero esa era solo su identidad pública. Según los rumores que circulaban entre la nobleza, había matado a sus 2 hermanos mayores, quienes eran figuras importantes en el bajo mundo, e incluso había aniquilado a Avalon, que casi gobernaba la región del este de la noche a la mañana. Él era el verdadero cerebro de la familia Palatio, ocultando su poder y esperando el momento adecuado para mostrar sus garras. No son solo rumores. Había conocido a Alon. Rory sabía sin lugar a dudas que esos rumores eran ciertos. La contención emocional que había mostrado en el baile nunca podría haber venido de alguien ordinario. Era casi como mirar a padre. Rory pensó en su padre, el duque de Altía, conocido como el noble entre la aristocracia porque podía manipular tanto a los rebelistas como a las facciones de la nobleza. Dentro del reino a su antojo, y alguien a quien nunca se debía desafiar. Su padre, que nunca revelaba sus emociones a la ligera y siempre mantenía la cabeza fría en sus juicios. Los ojos de su padre se parecían a los de Alon, a quien había visto hace 5 días. Por eso Roria se había aferrado a Alon, dándose cuenta de que él era su última tabla de salvación y había fracasado. Honestamente, no se había sorprendido por el resultado. En el momento en el que vio los ojos de Alon, Roria se dio cuenta de que no era alguien que se dejaría influenciar por una simpatía o compasión mezquina. Sin embargo, aún suplicaba por simpatía y compasión, porque no tenía nada más que ofrecer.
Lo que ella tenía era solo una apariencia de poder mantenida por la misericordia y el afecto del duque. No importa cuán duro intentara alcanzar algo, sus esfuerzos siempre eran frustrados por aquellos a quien difícilmente se les podía llamar sus parientes, sus despreciables parientes. En otras palabras, estaba impotente y por lo tanto incapaz de aferrarse a su último hilo de salvación. O más bien, ella era la única que pensaba que era un hilo de salvación. No habría nadie dispuesto a participar en una transacción donde los riesgos fueran más evidentes que los beneficios. ¡Ja! En verdad sería una mentira decir que no lo sabía. Aunque fuera solo una apariencia de poder, ya había pasado por numerosas situaciones luchando contra sus despreciables parientes que lo tenían todo, tratando de asegurar su posición. Entonces, aún no había alcanzado la adultez. Su mente ya estaba bien versada en la lógica del mundo. Entendía muy bien que cada relación e historia conllevaba tanto ganancias como pérdidas. Cosas buenas sucederán. Mientras Rory miraba por la ventana el paisaje de la finca, recordó esas palabras aparentemente sin sentido que Alun había dicho al final. Aproximadamente 30 minutos después, cuando regresó a la mansión. ¿Qué dijiste? La señorita Failin y el señor Kick han fallecido. Escuchó de una sirvienta que 2 de sus hermanos que tanto le habían atormentado se habían suicidado. Al escuchar esa noticia, Roria, con aspecto perplejo, se fue a su habitación, sintiéndose desconcertada por sus muertes. Sus detestables miembros de la familia eran más propensos a apuñalarse por la espalda que a suicidarse. En otras palabras, el hecho de que esos 2 se hubieran suicidado no tenía sentido desde el principio. Esto es absurdo. Era seguro de que había algún plan en marcha. Rorian de repente recordó las palabras de ese hombre, el tercer hijo de la familia Palatio. No. Cosas buenas sucederán. Recordando las palabras del verdaderamente mente maestra detrás de todo, quien había matado a todos sus hermanos y ascendió para convertirse en el heredero de la familia del conde, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y con esto, damos por concluida la narración de hoy. Gracias por acompañarme en Crónicas del Gremio. Si quieren más historias como esta, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una nueva aventura.